una situación ahí muy importante. Oh, qué bueno, qué bueno. Manuel Garrido, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. En verdad, ya hace un tiempo que había visto que usted se había puesto al frente del Proyecto Inocencia en la República Argentina. Proyecto Inocencia en Estados Unidos está marcando un punto alto y una gesta en la idea de recuperar centralidad en las buenas prácticas jurídicas y en la transparencia del sistema jurídico. Cuéntenos un poquito al respecto de cómo llegaron a esta situación y este tema que hoy en realidad se ha vuelto, se ha ganado un lugar central en los medios de la Argentina en un contexto donde los temas que casi literalmente por día nos absorben hasta hace pensar cuál es el impacto verdadero de ver que cualquiera puede ser privado de su libertad y quedar preso por una causa inventada, ¿no? Sí, bueno, es un problema que se da en todo el mundo, Uh-huh. como bien usted decía. O sea, hay un movimiento que se genera en Estados Unidos a partir de los 90 con el descubrimiento de la prueba de ADN o la aplicación del ADN a las causas judiciales y se demuestra que mucha gente inocente había sido condenada por error. Esto existe en todo el mundo y hoy en día se está expandiendo proyectos como el nuestro en todo el mundo. Acá en la Argentina nosotros, es una idea original que desarrollamos con Enrique Piñeiro, Uh-huh. el cineasta. No sé Así si es. ustedes recuerdan que él precisamente hizo una película sobre un caso también de una persona que había sido condenada por error, el caso Carrera, y a partir de la película empezó a recibir llamados de personas que decían estar en la misma situación que el caso que retrataba la película. Así es. Y bueno, uno de esos casos es precisamente el de Jorge González Nieva. Él se contacta con Piñeiro antes de que pudiéramos armar la Fundación Innocence Project acá, o sea que Uh-huh. se dio todo de manera paralela. Nosotros con Enrique estuvimos en Estados Unidos viendo cómo se trabajaba allá para poder hacer algo parecido en la Argentina. Y bueno, y afortunadamente este es el primer caso que se acercó a nuestra fundación. Y bueno, después de tantos años y de lo que, digamos, lo duro que es sostener a las personas Uh-huh. durante tanto tiempo y lograr que el sistema le preste atención a sus casos, bueno, la verdad que es muy gratificante que la Corte Suprema haya fallado como lo hizo ayer, haya dicho que Jorge era inocente, lo cual realmente me parece alentador, no solamente para el caso de él, sino para muchos otros casos que podrían estar en la misma situación. Claro, ahora, varias cosas a partir de esto, ¿no? Jorge pasa, vamos a decirle a la gente que se trata bueno, de un vecino, de un hombre del común que venía transitando por la calle, que un día es abordado por funcionarios policiales, Jorge González Nieva, es llevado, arrastrado por todo el sistema, sistema en el cual actuó un fiscal, pero también había un juez de garantías, porque esto transcurrió todo en provincia de Buenos Aires. Sí, sí, todo el proceso se desarrolla desde la comisaría de Morón hasta toda la justicia de Morón, bueno, y luego la Suprema Corte el Tribunal de Casación de la provincia, la Suprema Corte de la provincia, hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. Daría la impresión que nadie miró nada, ¿no? Bueno, a ver, Jorge, como dice usted, era una persona común, era un taxista. Mm. Jorge es una persona de trabajo que en ese momento tenía un taxi, vivía con su familia, con sus 3 hijas, en Merlo, y su señora, y cometió el error de pelearse con un policía. Y lo que podría ser una pelea entre vecinos, que bueno, que normalmente se resuelve o no se resuelve, pero en este caso termina dando lugar a un abuso de poder, a una causa armada, y a una persona que pasa 14 años presa Mm. por un delito que no cometió. Entonces, Claro. sí, como usted dice, hay una serie de problemas que tienen que ver con cómo funciona la justicia de la provincia de Buenos Aires
en particular, y cómo dentro de la justicia, en este caso además, hay una serie de funcionarios que son corruptos directamente, como la policía que intervino armando el caso, que le pidió dinero a los acusados. A Jorge le pidieron que entregara su taxi y él no se negó, y por eso terminó siendo acusado y condenado por un delito que no cometió, a 25 años de prisión, o sea que todavía le quedaban por delante por lo menos 11 años de prisión. O sea, para que se piense digamos, en la gravedad de este tipo de situaciones. Ahora, fíjese usted, ¿no? Citamos la provincia de Buenos Aires, y está bien que lo hagamos. Hace muy pocos días, en un caso que, bueno, quizás no ha tenido el mismo impacto, sí lo tuvo en su provincia, en Misiones. Concretamente, el 15 de septiembre, Ricardo Jara había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de Ercelinda Dávalos. Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el fallo era absolutamente nulo y que este hombre, que pasó 17 años, porque la idea falsa, me parece, Garrido, no sé si va a coincidir en esto, es creer que esto es algo que es una excepción. Y hay demasiados casos para que parezca una excepción. Sí, bueno, justamente, ese es el impacto que produjo en su momento la aparición de la aplicación de la prueba de ADN, porque algo que se pensaba como una disfuncionalidad, algo excepcional, que era raro que ocurriera, de repente pasan miles de casos, por distintos motivos. O sea, eso también es importante señalarlo, es decir, no hay un solo motivo, no es que solo por la corrupción de los policías, como ocurre en este caso de Jorge, solo por la ineficacia de la investigación de los casos, como ocurre en el caso de Misiones que usted menciona, sino que hay una combinación de factores, o sea, que hacen que estas personas terminen condenados, digamos, factores que pueden pasar por eficiencias en la investigación, por mecanismos muy formalistas o restrictivos para revisar las decisiones de los jueces, problemas también que pueden ocurrir que tienen que ver con malas defensas en algunos casos, bueno, toda una serie de factores que hace que equivocaciones de los peritos, o sea, esto puede pasar y le puede pasar a cualquiera, por eso es bueno pensar cómo corregir los sistemas judiciales para prevenir que estos errores ocurran. O sea, sabemos que es una realidad, pero nadie por lo menos en la Argentina, porque en Estados Unidos, por la experiencia que tienen en los últimos 20 años, 25 años, han hecho modificaciones en los procedimientos para tratar de minimizar el riesgo de que haya condenas cerradas. Lamentablemente, bueno, es algo que los demás países estamos empezando nuestro camino, pero bueno, es una meta también, o un objetivo a seguir, que se mejoren los sistemas de justicia para evitar casos como el de Jorge, casos como el de Misiones que usted está mencionando. Claro. Ahora, Manuel, usted fue fiscal de investigaciones administrativas, es abogado, fue diputado, tiene, digamos, un set de experiencia enorme. Pregunto por algo que habitualmente es incómodo. Cuando dicen, bueno, el sistema reparó, ¿no? Sí, fenómeno, la Corte reparó, dejó en libertad. Está bien, y todos los actores que hubo en el medio, porque hablamos de la policía y los actores judiciales, ¿qué es lo que pasa? Porque jamás alguien, en algún sentido, yo no estoy diciendo que metan preso a nadie, estoy diciendo, ¿quién repara realmente? Porque ahora va a abrir un juicio contra el Estado, este hombre recibirá un resarcimiento económico, que no sé si le puede resarcir 30 segundos de una detención ilegal y de una condena ilegal. ¿Cuándo hay cómo articulamos un esquema que haga que el efector judicial sienta que él corre un riesgo si es parte de estas cosas, por lo que fuere, negligencia, complicidad, lo que fuere? Bueno, a ver, los sistemas de Estado también es contradictorio, porque, a ver, así como el fiscal que está suspendido hoy o los policías cometieron hechos de corrupción, también en gran medida que Jorge ayer haya recibido esta decisión, también digamos, obedece o es consecuencia de otros funcionarios que hicieron su tarea, como por ejemplo el defensor general de la Casación bonaerense, Mario Coriolano, el defensor de Morón, Federico Topino, que logró que fuera a su casa hace un año. O sea, también hay contradicciones dentro del sistema, y efectivamente, como usted dice, si hay funcionarios que cometieron irregularidades o que no hicieron bien su trabajo, deberían mejorarse los mecanismos de responsabilidad de esos funcionarios.
En el caso de los policías fueron exonerados hace muchos años. Lo que pasa es que las consecuencias de lo que hicieron están todavía a la vista, no fueron reparadas. Lo mismo con el fiscal está suspendido, sin embargo, hace años que no se le hace el jury para echarlo, un fiscal que armaba causas en Morón. Digamos, la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo se repara esto? Mire, es muy difícil que le devuelvan a Jorge los 13 años, los 14 años de vida que estuvo encerrado, porque en este tiempo él perdió, además del sufrimiento de estar en la cárcel, la violencia, digamos, todo lo que implica desde el punto de vista moral estar encerrado sin haber cometido un delito. Además, a él digamos, le destruyeron, le privaron de ver cómo crecieron sus hijas, digamos, su familia se destruyó después de tanto tiempo, digamos, una serie de problemas que nadie se lo va a devolver, por más que le dé plata o que justifique este fallo. O sea, hay un tema que tiene que ver desde el punto de vista de lo que él sufrió, que no va a poder recuperar. Tendrá que mirar hacia adelante y ver cómo rehace su vida. Y también hay un punto que tiene que ver con cómo el Estado evita y de alguna manera sanciona a los responsables de esto. Sí, sí. Claro, bueno, justamente es lo que a mí yo quiero decirle, creo que es la tercera vez que hablamos en años, pero es lo que a mí me obsesiona de todo esto, porque la expresión, la justicia repara, sí, está bien, la justicia ha reparado, dice, bueno, este hombre es inocente, se va a la casa, pero además acá hay otro dato, acá hay un crimen que cometió alguien que está impune, hay un asesino que sigue suelto. Bueno, el otro lado de las condenas cerradas tiene que ver con eso, con que hay alguien que cometió el hecho que no fue sancionado. O sea, la otra cara de las condenas cerradas es la impunidad de crímenes que suelen ser graves. O sea, si las condenas cerradas pueden abarcar de delitos más leves o más graves. En este caso, el de Jorge es un delito muy grave. O sea, es una salidera bancaria en donde matan a una persona. Entonces, que lo hayan condenado a Jorge significa que el que realmente mató al homicida, el que realmente mató a la víctima, la persona que estaba sacando su dinero del banco, está impune, o sea, nunca fue sancionado. Sí, sí. Entonces, digamos, necesariamente la condena errada tiene la contracara, que es la impunidad de hechos graves. Sí, absolutamente, y que probablemente esté en el conocimiento de los propios actores policiales, por lo menos de ese momento, porque, bueno, el tema de la salidera bancaria yo no le voy a ocupar más tiempo, ¿no? Pero requiere de un marco de complicidad en el accionar en la calle, de los que tienen responsabilidades en la calle. Garrido, bueno, en principio ya soy seguidor de la página del Proyecto Inocencia Argentina, que me parece una iniciativa extraordinaria. Seguramente tendremos más motivos de contacto y esperemos que contribuya a esta difusión a que los efectores judiciales sean todos mucho más consistentes a la hora de ver, mirar, valorar prueba, etcétera, etcétera. Gracias y felicitaciones por esto, muy amable. No, gracias a ustedes por el interés en estos temas y sí, esperemos que haya más casos, pero que además la justicia mejore y sea mejor para todos los argentinos, ¿no? Así es. Gracias, buena jornada, muy amable. Adiós, buen día, gracias. Manuel Garrido, abogado, exdiputado nacional,